Un placer grande, yo soy el pastor Luis Miguel de la Cruz y realmente es un placer cada mañana y cada día poder traerle el pensamiento y la oración del día. Hoy quiero hablarle sobre la gran misericordia de Dios. Debemos agradecer por esa misericordia tan maravillosa que es darnos todo lo que el Señor nos da. Permítame leerle en el día de hoy en el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 4, el cual dice de esta manera: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. El Señor nos habla de futuro y nos habla de esperanza, nos habla de que por medio de su misericordia recibimos bendiciones grandes. Debemos aprender a valorar, agradecer esta misericordia tan especial que el Señor tiene por cada uno de nosotros. A nosotros debemos analizar nuestra manera de vivir, nuestra forma de ser, para darnos cuenta de que el Señor es maravilloso y que cada día, reconociendo solamente a su Hijo Jesús, Él sentirá el gran placer viviendo una vida digna para con el Señor. Bendigo realmente a cada uno, así dice el Señor de una manera u otra. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos porque su misericordia es grande, es maravillosa. Todo aquello que se alejan de Dios no saben lo que se están perdiendo, porque Dios nos permite pasar pruebas, pero para luego darnos grandes bendiciones. Vamos a orar en esta mañana maravillosa y en este día que hoy el Señor nos regala gracias a su misericordia. Amantísimo Dios, ¿cómo no agradecerte por un día como hoy? ¿Cómo no agradecerte por las cosas grandes y maravillosas que cada día nos das a cada uno de nosotros? Agradecemos porque tú eres el Dios Todopoderoso y el que todo lo puede. Mi familia y todo, te agradecemos y te agradezco por lo que hoy me das y me seguirás dando. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu gran maravilla. Que el Señor le bendiga a todos de gran manera. Todo esto lo presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios, todos decimos amén. Bendiciones para todos. Feliz día.